Les doy la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo Vivo del Muralismo y saludo como cada semana a Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Magali, ¿tú? Muy bien, muy contenta porque continúa con nosotros Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, historiadora, maestra, justo para hablar del proyecto educativo vasconcelista. Bienvenida. Así es, qué gusto saludarte, Magali, bueno, también a mi querido amigo el doctor Felipe Ávila y bueno, también tu excelente historiadora desde el Colegio Mexiquense, bueno, y a toda su audiencia es un gusto otra vez saludarles. Muchísimas gracias y justo les invito, Felipe y Noemí, a quienes nos acompañan, a que veamos una pequeña cápsula que hemos preparado acerca de la trayectoria de José Vasconcelos. José Vasconcelos es una de las figuras más influyentes y polémicas en la historia moderna de México. Abogado, político, filósofo, escritor, reformador de la educación y promotor cultural. Se unió activamente al movimiento antirreeleccionista encabezado por Madero en 1909. Al triunfo de la Revolución, fue nombrado rector de la Universidad Nacional. Es mayormente conocido por haber sido el fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, de la cual fue su primer titular bajo la presidencia de Álvaro Obregón. Emprendió toda una cruzada por la educación en México, impulsando la campaña contra el analfabetismo y la creación de bibliotecas públicas para la promoción de la lectura. Fue un gran promotor del movimiento muralista mexicano. Entre sus obras más notables e influyentes se encuentra el ensayo La raza cósmica y la serie autobiográfica Ulises Criollo. Como pudimos apreciar en esta pequeña cápsula que hemos preparado, pues José Vasconcelos tuvo una trayectoria impresionante, extraordinaria, pero sobre todo la parte en lo que tiene que ver con la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Educación Pública, pues es un momento, un hito muy importante en la vida de José Vasconcelos. La SEP, como lo veíamos en el programa pasado, aquí en este mismo espacio bellísimo, pues se crea en 1921, ya nos decías que hace poquito se cumplieron 104 años, ¿no?, de la creación de esta Secretaría. ¿Cuál era el diagnóstico que se tenía, no solo por parte de José Vasconcelos, sino en general del gobierno revolucionario en turno respecto al tema educativo en nuestro país, que obviamente da pie no solo a la creación de la Secretaría de Educación, sino los primeros pasos en cuanto a la formulación de ciertos proyectos específicos en esos primeros años tan importantes? Así es, bueno, el panorama era un México rural en su mayoría todavía. Es un México analfabeta. Es un México donde después de todo el proceso revolucionario, pues los servicios educativos que no habían logrado consolidarse a través de una institución donde sí había esfuerzos, donde estaba la instrucción pública, donde había esfuerzos municipales que también formaba parte desde la herencia de los gobiernos liberales, como yo comentaba anteriormente, a través de las leyes de instrucción pública y bueno, de estos esfuerzos, pero eran muy municipales, todavía estaban muy concentrados en ciertas zonas, así es que uno de los principales retos es necesitamos maestras y necesitamos maestros quienes se desplieguen a lo largo del territorio nacional para poder garantizar servicios educativos en las comunidades de nuestro país. Así es que uno de estos primeros panoramas, una de las primeras tareas era necesitamos formar maestras y maestros, que si bien las escuelas normales ya existían en nuestro país, ya estaban, por ejemplo, muy establecidas en
Veracruz, donde tuvieron un inicio, aquí en la Ciudad de México, normal para maestras, para profesores. Lo importante ahora era poder concentrar escuelas formadoras de docentes que se arraigaran a las comunidades. Y es ahí donde nace uno de los proyectos educativos más importantes de nuestro país y que todavía es una realidad en el México del día de hoy, que son las escuelas normales rurales. Esto va a ser fundamental y muy importante. ¿Qué separa a las normales que ya estaban creadas en su momento para profesoras y profesores? ¿Qué las hace diferentes a lo que plantea con la recién creada Secretaría de Educación Pública? Que van a ser escuelas en modalidad de internado. Son escuelas que también van a estar atendiendo a la propia comunidad, es decir, necesitaba ser hija, hijo de campesino, de profesor, y que bueno, se quedara arraigado en la comunidad. La primera se va a crear en 1922, si nos damos cuenta, sí, un claro. año, es como lo inmediato, lo que necesitamos atender ahorita es la formación docente, así es que de manera inmediata tenemos esta primera normal rural en Tacámbaro, Michoacán, que hoy tiene sede en Tiripetío, y a partir de ahí empieza toda una construcción de estas escuelas que van a tener su momento más glorioso en el periodo cardenista. Vamos a tener más de 35 escuelas normales rurales con la característica de internado, y bueno, al día de hoy tenemos 15, 16 que han estado en estos 100 años de historia, pues también teniendo sus propios retos, dificultades, pero sin duda es un proyecto que se mantiene y que está dando atención a algo que también era una problemática en 1922, en los años 20. Noemí, cuando triunfa la rebelión de Agua Prieta, Vasconcelos se suma al proyecto del grupo sonorense y ya tiene en la cabeza un proyecto que va a llevar a cabo en los meses posteriores. Le dan la rectoría de la Universidad Nacional, que hay que recordar que la Universidad Nacional no era autónoma, era parte de un departamento de instrucción de lo que había quedado del sistema educativo porfirista, que había sobrevivido en la Revolución, pero desde la Universidad Nacional comienza a delinear el proyecto, suma colaboradores, se va haciendo de gente convencida de este proyecto, y el proyecto de lo que después va a ser la SEP lo publica en pequeñas revistas universitarias que después, cuando uno las lee a la distancia, son maravillosas, porque ahí uno se da cuenta de que ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer, y aprovecha la rectoría de la universidad para organizar esto que va a ser su propuesta educativa. Pero además, ya cuando se manda la iniciativa de creación de la Secretaría de Educación Pública, el Congreso lo tiene que aprobar. Y Vasconcelos va personalmente a platicar y a convencer a los diputados de que es necesario apoyar este proyecto. Finalmente lo consigue, y es ahí cuando nace la Secretaría de Educación Pública. Y como lo decías en el programa pasado, es un proyecto integral. Es un proyecto que no solamente contempla lo educativo, también incluye lo cultural, pero incluye también lo físico, el deporte. Es una pata como de 3 mesas. Está el humanismo como sostén fundamental, pero también está la atención al México de abajo, al México rural, al México indígena. Y es una educación práctica lo que comienza a aplicarse en esta primera Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos quiere que las campesinas, que los campesinos sepan trabajar la tierra, sepan hacerla productiva, y en las ciudades que sepan oficios, que aprendan, además de todos los conocimientos básicos. Es un proyecto maravilloso. Cuando uno se mete a estudiarlo, de verdad es que es fascinante. Platícanos desde tu perspectiva y además desde tus responsabilidades actuales, ¿cómo ves este primer esfuerzo? Sin duda es fundamental, y que además va a tener aliados muy importantes, que van a ser estos maestros que van a hacer el diseño de la Escuela Rural Mexicana. Yo creo que la Escuela Rural Mexicana es un gran proyecto, es una gran herencia, y que va a tener como líder al maestro Rafael Ramírez Castañeda. Importantísimo este maestro, porque si bien la idea
¿no? Todo esto que está proyectando Vasconcelos, que está a través, ¿no? de todo este bagaje, de la problemática, de la atención, pero vamos a necesitar maestros que estén en el territorio, en campo, y Rafael Ramírez Castañeda sin duda va a ser uno de los principales. Rafael Ramírez queda responsable de las misiones culturales en un primer momento, y esta primera misión cultural de 1923, es decir, si nos damos cuenta, Normal Rural se crea 1922. 1923, es decir, al siguiente año, en octubre, se crean las misiones culturales encabezadas por Rafael Ramírez Castañeda. ¿Qué característica tenían? En efecto, es un trabajo que se da desde la tierra, desde la comunidad, pero muy integral. ¿Qué conformaba una misión? Sí, un docente, una maestra de alfabetización que enseñara a leer, que enseñara a escribir, que enseñara así este contenido que hoy le decimos el contenido conceptual, pero también iba quien trabajaba la tierra, quien enseñaba nuevas técnicas para trabajar la tierra, iba un médico, alguien especialista para temas de higiene, alguien que trabajara también algún oficio, sobre todo también la parte de la educación física, tiene sus inicios y tiene sus orígenes también en esta parte de hacer una salud bien, sí desde la higiene, pero también de los beneficios del ejercicio en las y los estudiantes, pero no nada más dirigida a un público como hoy lo pensamos en educación básica, que es de preescolar a secundaria, sino era un tema comunitario fundamental. Entonces estas misiones pues tenían una parte de higiene, del deporte, sí del trabajo de la tierra, sí de contenido, sí de la utilidad y sí del trabajo, y la primera pues va a tener su origen en Zacualtipán, Hidalgo, tierra de Felipe Ángeles, muy importante, porque además estas misiones tuvieron y se arraigaron en zonas pues muy necesarias, ¿no? Ahorita estamos hablando de esa sierra que transita, otra de las primeras normales que hoy ya no existe, la de Molango, que es el pueblo contiguo a Zacualtipán, así es que se eligieron muy bien los espacios donde iban a comenzar a transitar las misiones culturales. Y Noemí, háblanos un poco más del proyecto para atender en el analfabetismo, ¿no? Sobre todo pensando en que hay una serie de como mecanismos, incluso objetos, pienso en las cartillas, ¿no? Que son como muy famosas y son muy ilustrativas, en donde también se mezcla con la educación el arte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay una gran visión en José Vasconcelos, eso es sin duda. Hay todo un tema de cómo beca a maestras y a maestros para que vayan a otras partes del mundo para estudiar métodos pedagógicos. Esto va a ser fundamental. Hay una inversión, y esto es muy importante en el tema de la creación de la Secretaría, se le asignan durante 2 años un importante presupuesto que se ejecuta en ese momento y que se utiliza sobre todo para biblioteca, para toda la parte cultural, pero una de ellas, y muy importante, son las becas. Una de estas es para Eulalia Guzmán, quien se va con Gabriel Figueroa a estudiar un método pedagógico a Estados Unidos de cómo utilizar los dibujos animados, pero ahora para establecer campañas aquí de higiene y campañas de alfabetización, es decir, vamos a estudiar el tema audiovisual para poderlo implementar aquí y tener pues una mayor alcance. Vamos a hacer una pequeñita pausa justo porque hemos preparado una cápsula para ustedes acerca del papel de las maestras en la Secretaría de Educación Pública. La ambiciosa transformación educativa de José Vasconcelos tras la fundación de la Secretaría de Educación Pública se centró en la alfabetización y la educación rural. Para lograrlo, las maestras normalistas, que ya eran la mayoría en la profesión, se convirtieron en el eje de la política posrevolucionaria. Estas mujeres ocuparon cargos de gran responsabilidad. Eulalia Guzmán fue nombrada en 1922 jefa del primer departamento de alfabetización del país, una pieza clave para erradicar el analfabetismo. De igual forma, maestras como Elena Torres se pusieron al frente de las misiones culturales.
viajando a comunidades remotas para llevar la enseñanza, promover la higiene y fomentar la organización comunitaria. Otras figuras clave fueron Rosaura Zapata, quien fue nombrada Inspectora General de Jardines de Niños en 1928, impulsando la educación preescolar, y María Luisa Ros Landa, la primera directora general de Radioeducación. En esencia, las maestras fueron el brazo ejecutor del proyecto educativo posrevolucionario, actuando como agentes culturales y sociales y consolidándose como la principal fuerza laboral del sector educativo hasta la actualidad. Estamos de vuelta, amigas y amigos, a esta interesantísima plática que estamos teniendo con nuestra querida amiga Noemí Juárez. Noemí, platícanos un poco más acerca del alma de la Secretaría de Educación, que son sus maestras y sus maestros. Ya nos has dicho cómo surge el papel que tienen, pero platícanos un poquito más de algunas de estas mujeres extraordinarias que desde su respectiva trinchera contribuyeron a este gran proyecto educativo. Nos habías comentado también que aquí surgió la primera transmisión de radioeducación, que se hacían lecturas radiales, radiofónicas, que después fueron evolucionando para convertir a radioeducación en la radio cultural y educativa más importante en la historia de México, y que surgió de aquí, del proyecto original de la Secretaría de Educación. Pero platícanos también de las maestras que fueron construyendo este sistema educativo, las normales, las campañas de alfabetización, el mismo impartir los cursos primeros formativos. ¿Quiénes son algunas de estas grandes pioneras? Pues la educación, la profesionalización de las maestras tiene su origen en Benito Juárez, en los gobiernos liberales, porque con él se crea la secundaria para niñas, que después esta secundaria se va a transformar en el periodo porfirista en la normal para profesoras. Y aquí hay un tema muy importante. En su momento la historiadora e investigadora Rosa María González se preguntó por qué la feminización del magisterio. ¿Por qué las maestras somos mayoría, sobre todo en educación básica, en su momento? Y si hoy damos cuenta, también hay en educación básica 1.241.000 profesores y profesoras atendiendo este nivel educativo, este sector educativo en nuestro país, y de esa cantidad de docentes, 70% son mujeres. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la cifra de estudiantes normalistas actualmente inscritos, son aproximadamente 115.000, de las cuales, mejor dicho, sí, claro, 82.000 son mujeres. Es decir, si nos damos cuenta, es una realidad esto que hemos denominado la feminización del magisterio y que tiene su origen también en estos momentos, sobre todo a finales del siglo XIX, del por qué eran más maestras, porque al Estado le convenía un pago minoritario, es decir, conviene darle un salario menor a las maestras que a los docentes, a profesores, y es por ello que se impulsaba este egreso de maestras que tanto se necesitaba, porque al Estado le estaba costando una menor cantidad de salario, o sea, una problemática donde la brecha salarial era una realidad, y si nos damos cuenta, bueno, los puestos directivos, los supervisores, pues estaban destinados para los profesores, cuando las maestras eran pues las que eran la base y las que fueron construyendo y consolidando este sistema educativo nacional. La razón económica fue una de las primeras, otra y sin duda es porque el ser maestra era algo bien visto, no era esta profesión a la que sí te podías dedicar porque estaba muy vinculada al tema del cuidado, al tema de, bueno, cuidar niños es como cuidar la familia y tenemos este lado del ángel del hogar, de la maternidad, por lo tanto sí es una profesión a la que pueden tener acceso las mujeres en una más importante. Pero también es una realidad que el ingreso a las normales, que el ingreso a la profesión de ser docente también permitió y les dio las herramientas a las mujeres para poder desarrollarse en otros ámbitos de trabajo, en otros espacios de socialización y también de seguir estudiando. Y vamos a tener casos, por ejemplo, Palma Guillén, la primera
directora del departamento de secundaria, que también me voy a permitir este momento para mencionar que la educación secundaria en nuestro país está cumpliendo 100 años. En 1926, si nos damos cuenta, estos años 20 van a ser fundamentales en la historia de la educación en México. Palma Guillén, también diplomática. La primera diplomática fue directora del Departamento de Educación Secundaria. Tenemos a María Luisa Roslanda, la primera directora de Radio Educación, como bien mencionaba el doctor Felipe Ávila, un proyecto cultural que el día de hoy estamos escuchando también a veces Radio Educación, que se mantiene en pie, la propia Eulalia Guzmán, Elena Torres, que también desempeñan un papel fundamental en la otra lucha de derechos de las mujeres. Muchas de las maestras van a ser estas sufragistas que van a luchar por el voto de las mujeres en nuestro país. Y Noemí, bueno, por un lado podemos hablar y hacer una lista impresionante, ¿no?, de la participación, de la presencia de las mujeres en los diferentes proyectos, ¿no?, que va a implementar la Secretaría de Educación. Pero hay otro elemento que además es muy atractivo, que es el muralismo, el arte, ¿no? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo Vasconcelos y en estos primeros años de la Secretaría de Educación se logra conectar el proyecto educativo con el proyecto artístico muralista, que además resalta los orígenes de México, presenta una nueva narrativa de la nación en donde no se rechaza lo indígena? Cuéntanos un poquito al respecto. Yo creo que los murales fundamentales para entender esta relación los tenemos en este edificio, sí. Y es la maestra rural, esta maestra que está al centro de su comunidad, donde sí tiene a niñas, niños, pero también adultos, donde es una maestra que está atendiendo al campesino, que está colaborando con el obrero, que está muy relacionado con la lucha de la tierra. Y aquí va a ser fundamental el trabajo que están desarrollando las normales. Es por ello que también gran parte de estos murales hacen referencia también a la historia del propio normalismo. ¿Qué va a pasar? Si bien las imágenes que utiliza Diego Rivera para representar al magisterio en ese momento pues son de las maestras, porque son ellas en gran parte las que se van a estar desplazando a lo largo de nuestro territorio. Yo mencionaba en algún momento que otra de las virtudes y de las grandes herencias que le va a dar en su momento la educación a nuestro país es la coeducación, una educación mixta, algo que no se daba todavía a finales y principios del siglo XIX, el que no estuvieran estudiando niñas y niños en su momento. Claro. Y la primera normal rural, la de 1922 en Tacámbaro, es un internado de mujeres y de hombres. Bueno, se escandalizó la sociedad mexicana, porque además ya no solamente era compartir el aula, era un internado. Y entonces las fuentes y la parte nos hablan de casi amenazaban a las familias con excomulgarlas si mandabas a tu hijo o hija a esa escuela. Y a partir de ahí también viene esta historia como historia negra del normalismo, ¿no? Esta idea de las escuelas del diablo, de los semilleros de guerrilleros, de los kinderes de guerrilleros, porque una de las primeras acciones fue esa, que convivieran hombres y mujeres, que se educaran en igualdad de condiciones. Durante todos los años 20 van a empezar a crecer el número de estas normales rurales. Mencionaba yo, en los años 30 van a llegar a su punto más importante con el cardenismo, alrededor de 35 normales establecidas en distintas partes del país, pero lamentablemente en los 40 con Ávila Camacho, ¿qué es eso de que estén compartiendo un mismo espacio hombres y mujeres? Y es por ello que se van a reestructurar para que regresen a ser normales solo de hombres o solo de mujeres. Y es por ello que hoy día, pues ya sabemos, por ejemplo, que la normal que está en Chihuahua es la de mujeres, la que está en Guerrero es la de hombres, porque hubo esta división en los 40, en este regreso, por así decirlo, a un conservadurismo, de vuelvan a separarlos, pero había sido un gran logro para la educación en nuestro país, esta educación mixta que frena en los 40. Yo creo que el principal legado es esta educación integral. Algo que estamos trabajando hoy día, ya no separar la educación de la cultura. En su momento él proyectó Radio Educación, una radio educativa, proyectó los murales, claro, proyectó el arte,
para que llegara a las masas, proyectó la literatura, la lectura, las bibliotecas. Es decir, yo creo que el ver la educación de una manera integral, arte, deporte, higiene, salud, convivencia, comunidad, pues es algo que también tenemos sentadas las bases hoy día en nuestra educación y que deberíamos también seguir trabajando para ello. Y bueno, otro legado importantísimo es el saber que nuestras maestras y maestros han estado construyendo y consolidando este derecho en nuestro país. Muchísimas gracias, Noemí, por esta última reflexión acerca del legado del proyecto educativo vasconcelista. A mí me gustaría hacer una pausita antes de despedirnos para invitarles a una exposición que se ha montado aquí en el Museo Vivo del Muralismo. El título de la exposición es Murales en Espacios Educativos, hablando de la relación arte y educación. Esta exposición está montada en la sala Carlos Mérida de aquí del museo y va a estar aquí presente hasta el mes de diciembre de este año. Así que dense una vuelta por estas salas de exposición temporales que tiene el museo, pero también, bueno, a recorrer este espacio bellísimo que hemos estado conversando aquí con la doctora Noemí Juárez, y recordarles que en todos los museos de la Ciudad de México y del país, cada último miércoles de mes hay la famosa Noche de Museos. Aquí se pueden dar una vuelta a este espacio que es bellísimo. Ver los museos de noche es otra experiencia que lo que regularmente hacemos, ¿no? Visitarlos de día, etcétera. Así que aquí está la invitación del Museo Vivo del Muralismo. Les agradecemos mucho su compañía y bueno, les esperamos en una próxima emisión de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.